Muy bien, yo sé que a muchos les gusta que al principio les demos el nombre de la enseñanza, pero yo le voy a agradecer que hoy tenga un poquito de paciencia, yo se lo voy a dar más adelante, ¿ok? Porque siempre que no doy el nombre al principio veo a más de uno como inquieto, cómo se va a llamar, tranquilo. Más adelante le doy el nombre. Mientras tanto, acompáñame a Génesis capítulo 35. Vamos a leer un pequeño pasaje de la vida de un hombre llamado Jacob. La palabra de Dios dice así: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Y yo creo que esta es una palabra que complementa lo que hemos venido hablando en los últimos domingos, ¿verdad? Fe para una nueva temporada, luego lucha, persiste, avanza para que conquistes. Edwin nos predicó hace una semana acerca de ese temor que no debemos que aceptar en nuestra vida. Y yo creo que el Señor nos está adentrando en una nueva temporada. Dios nos está preparando para vivir algo nuevo. Así como Jacob se estaba preparando para entrar a una nueva dimensión en su vida espiritual, familiar, personal. Y nosotros tenemos que prepararnos. Personalmente pienso que hoy es simplemente un preámbulo de lo que Dios quiere hacer. Pero aquí necesitamos a partir de hoy un trabajo por un tiempo, no sé, un par de meses. Dios quiere hacer algo profundo en nuestra vida espiritual. Entonces, de este pasaje hay 4 palabras que quiero resaltar y que quiero que usted tenga presentes y que las escriba, las resalte. ¿Ok? La clave de muchas cosas que van a pasar en nuestra vida es la obediencia. Entonces, vamos a resaltar esas 4 palabras. Jacob le habló a su familia y le dijo: desháganse, purifíquense, cambien sus ropas. Y la cuarta palabra es Betel. 4 palabras que quiero que usted tenga presentes y que a través de lo que vamos a hablar en esta mañana vamos a ir entendiendo un poco mejor. Entonces, 4 palabras: desháganse, purifíquense, cambien las ropas y Betel. Pero para entender la importancia de estas palabras, pues necesitamos hacer como un pequeño recuento de la vida de Jacob. Porque aquí estamos en un momento en donde Dios le hace una invitación, Dios le está llamando y le está diciendo: deja el lugar donde tú estás y ve a Betel, el lugar donde yo te di una revelación, el lugar donde tú edificaste por primera vez un altar cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces recordemos cosas importantes así de Jacob. Lo primero, que él era hijo de Isaac y de Rebeca. Él era el segundo porque su hermano mayor era Esaú, ¿no? Entonces él nació de segundo. Creo que muchos hemos podido leer el pasaje en donde lo vemos a él peleando desde el vientre con su hermano. Dice la Biblia que el hermano salió y él lo agarró por el talón. Entonces vemos que había una batalla. Ya Dios lo había profetizado, Dios se lo había revelado a su mamá y le había dicho que en el vientre había una batalla de 2 naciones, pero que definitivamente el hermano mayor serviría al hermano menor, o sea que Esaú terminaría sirviendo a Jacob. Vemos a Jacob en una primera parte robándose o comprándole por un plato de lentejas la primogenitura a su hermano. Su hermano llegó desesperado después de un tiempo de caza y tenía un hambre impresionante, y Jacob, como que era un gran cocinero y tenía un guiso de lentejas espectacular, y el olor mató al hermano, y el hermano le dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Y entonces aprovechó esa necesidad. ¿Para qué? Para quitarle los derechos de primogénito. Pero no contento con esto, la palabra de Dios nos muestra que más adelante en ese apoyo de la mamá, le robó la bendición de hijo mayor. ¿Se disfrazó de quién? De Esaú. Y engañó a su papá. Su papá ya no podía ver, entonces no tenía como la forma de poder discernir claramente qué era lo que estaba pasando. Y lo engañó y se robó la bendición. Fruto de eso, Esaú se enoja tremendamente
y promete que lo va a matar. Ahora, los papás sabían que cuando Esaú decía algo era así como lo decía, no era un poco temperamental. Y entonces estuvieron de acuerdo en enviar a Jacob a vivir lejos. Y se fue a vivir ¿a dónde? A donde su tío Labán, a la ciudad de Aram. Y allá estuvo 20 años. En ese lugar se casó primero, pues lo engañaron. El engañador terminó engañado. Primero le pusieron a vivir con Lea, la de ojos lindos. Yo creo que Jacob hubiera estado feliz en una época como esta porque solamente hubiera visto los ojos. Entonces él se enamoró de Raquel, pero le entregaron primero a Lea y luego tuvo que trabajar otros 7 años para poderse casar con su amada Raquel. Y ahí vemos que su suegro lo engañó, que su suegro lo tuvo sin paga, pero que luego el Señor lo restauró y lo hizo fructificar. Y cuando llevaba 20 años, Dios le da la orden de regresar ¿a dónde? A la tierra donde vivían sus padres. Y en ese camino de regreso llega a un lugar importante que se llama Peniel, y en ese lugar tiene un encuentro con Dios, pelea con Dios y pasa algo maravilloso. Dios le cambia el nombre. Ya no se va a llamar más Jacob el engañador, sino que ahora se va a llamar Israel, que significa el que pelea con Dios. Y entonces llega y tiene un encuentro con su hermano, se restaura la relación con su hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya su hermano lo perdona, él le entrega regalos al hermano, y entonces dice la palabra de Dios que en su regreso se fue a vivir a una ciudad llamada Siquem. Y cuando llegó a esa ciudad, pues se estableció en ese lugar, hizo contacto con la gente de ese lugar, y un día de esos días, pues su hija Dina salió a caminar por ahí, a relacionarse con la gente, a hacer ahí como sus visitas, y en medio de lo que estaba haciendo, pues un muchacho llamado Siquem, que era uno de los hijos de los jefes del clan de ese lugar, pues la tomó y abusó sexualmente de ella. Pero dice la palabra de Dios que Siquem se enamoró profundamente y le pidió a su papá que hablara con Jacob para que le permitiera casarse. Ahora, la palabra de Dios nos dice que los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, no estaban muy contentos con la situación y entonces planearon una forma de vengarse de la gente de ese lugar. Y entonces engañaron a Siquem, engañaron al papá de Siquem y a toda la gente de ese lugar. Y les dijeron, si ustedes se circuncidan los hombres, entonces nosotros haremos trato con ustedes, nuestra hermana se casará, nosotros nos casaremos con sus hijas se casarán con nuestros hijos y todo lo de ustedes será nuestro y lo de nosotros será de ustedes. Pero era un engaño. Dice la palabra de Dios que cuando estos hombres todavía estaban adoloridos al tercer día después de haberse circuncidado, llegaron Simeón y Leví con su espada y asesinaron a todos los hombres de ese lugar. Y luego los hermanos vinieron y tomaron las posesiones de las personas, se llevaron a las mujeres, los niños, el ganado, todas las riquezas. Y el pasaje de Génesis 34 al que me estoy refiriendo termina de esta manera. Dice, después Jacob le dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos, los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Y los hijos le responden y le dicen, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Y la palabra de Dios tiene algo que yo quiero que usted tenga presente y dice que estaban enojados. Diga conmigo, ¿estaban cómo? ¿Cómo estaban? Enojados. Y entonces mientras pensaba en este pasaje que Dios me había dado y me había puesto en el corazón, me hice una pregunta que se la quiero compartir en esta mañana. ¿Por qué cuando estamos caminando con Dios? Ya Jacob caminaba con Dios, sí, desde que se fue, pero ahora como que había tenido un encuentro de esos encuentros que cambian. Porque mientras él estuvo allá en Aram con su tío Labán, él siguió siendo tramposín, así medio engañador, le hacía como eco al nombre que él tenía. Pero cuando él tiene ese encuentro con Dios en Peniel, algo cambió. Dios le cambió su realidad al cambiarle su nombre. Y entonces vino esa pregunta, ¿por qué si estamos caminando con Dios? ¿Por qué si estamos cambiando nos suceden cosas tan fuertes como las que le pasó a Jacob? ¿Por qué no le pasó antes cuando él no estaba con Dios? ¿Por qué no esa transgresión, esa violación de su hija no ocurrió antes? ¿Por qué esperar a que empezara como a comprometerse con el Señor y empezaran a suceder estas cosas? ¿Por qué Jacob, después de tanto tiempo, esta es otra pregunta que tengo,
¿Por qué Jacob, después de tanto tiempo, le pide a su familia, a sus esposas, a sus hijos, que entregaran los ídolos? ¿Por qué les dice purifiquémonos y cambiémonos la ropa? Pero también este pasaje me llega a hacerme otra pregunta. ¿Por qué Dios le dice vete a Betel? Y son las preguntas que vamos a responder en esta mañana. Entonces, la primera pregunta: ¿por qué si estamos caminando con Dios a veces nos suceden cosas como que uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos con sinceridad pueden levantar la mano y decir, yo me he hecho esa pregunta? ¿Por qué cuando yo camino con Dios me pasan estas cosas? O sea, no caminaba con Dios, no me pasaba esto, pero ahora empecé a caminar con Dios y como que hay algo en la rueda que traba el andar. Y quiero decirle que desde lo que estamos viendo en este pasaje hay una razón espiritual. Hay una razón espiritual. No es la totalidad de la respuesta de por qué a veces nos pasan esas cosas, pero sí es lo que Dios nos quiere hablar hoy. A veces nos suceden cosas que no queremos, que no esperamos, porque detrás de lo que está pasando hay una razón espiritual que le ha dado legalidad a Satanás para actuar en contra de nosotros. En el caso de la familia de Jacob, habían razones espirituales que le abrieron puertas de legalidad al enemigo para que actuara en contra de ellos. Ahora hay que tener presente algo: cuando uno está con el diablo, cuando uno no está con Cristo, uno está con el diablo. Aquí no hay término medio. La Biblia dice conmigo, dice el Señor, conmigo o contra mí. Lo que pasa es que uno no es consciente de que cuando Cristo no está en el corazón, uno no está con Dios. Uno cree que está con Dios, pero la Biblia nos enseña que la única forma es a través de Cristo Jesús. Y cuando Cristo no está establecido en el corazón de alguien, pues uno sigue siendo del enemigo. Y cuando el enemigo está presente en tu vida no te va a atacar, pero cuando tú te cambias de equipo, va a ir con toda contra ti. Entonces Jacob ya estaba en el equipo de Dios. Y por eso decidió que actuar, buscó puertas de legalidad que le permitieran obstaculizar, torpedear, dañar, alterar el plan de Dios para nuestra vida. Dios nos está invitando a una nueva temporada. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene preparados planes de bien, planes que tienen futuro y esperanza, pero nosotros tenemos que tener claro, absolutamente claro, que el enemigo quiere obstaculizar, torpedear el plan de Dios para mi vida. Por eso le decía que esto no termina hoy, apenas es el inicio de lo que Dios quiere hacer. Vamos a entrar en una temporada en donde Dios necesita revelarnos cosas para cerrar puertas de legalidad en contra del enemigo. ¿Cuál fue la puerta que usó? Esa puerta se llama iniquidad. Diga conmigo, iniquidad. Por eso esta enseñanza hoy se llama arranca de raíz tu iniquidad. Vamos a ir cerrando puertas legales para que el enemigo no tenga la oportunidad de dañar lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada. Dios usó la iniquidad. Más adelante le voy a explicar cómo la usó. Pero primero permítame definir lo que es la palabra iniquidad. Iniquidad significa la tendencia de repetir los pecados de nuestros padres y de nuestros ancestros. Para que vaya que pensando en eso. Como usted está tomando nota, la mayoría son obedientes y toman notas. Todavía hay algunos desobedientes aquí que no toman notas. La mayoría están tomando notas. Escriba qué pecados empieza usted a identificar que están presentes en usted y que han estado presentes en sus generaciones. Está presente en su papá, está presente en su mamá, está presente en su tío, en su abuelo, en su abuela, y aún si ha tenido la oportunidad de conocer a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, maravilloso. Si conoce la historia de ellos, espectacular. Pero la idea es que mientras voy enseñando acerca de la iniquidad, hoy voy compartiendo de la iniquidad, usted vaya escribiendo las cosas que el Espíritu Santo le vaya revelando. Entonces es la tendencia a repetir los pecados de los padres y de nuestros ancestros. Es como un cordón espiritual en donde se van grabando los pecados generacionales del hombre que se van a transmitir a la siguiente generación. Y esto es bien importante tenerlo presente. ¿Qué significa esto? Que la iniquidad está arraigada en nuestro ADN espiritual. Así como yo heredo las orejas de mi papá, así como yo heredo las manos de mi mamá, así como yo heredo las cejas de mi abuelo o los ojos de mi abuela, así como hay un gen que va pasando de generación a generación en lo físico,
también hay genes espirituales que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, en ese cordón, en ese ADN espiritual, se graba la información espiritual de la familia y se va transmitiendo. Entonces, nosotros nacemos y tenemos ciertas tendencias a. Por eso David no tuvo ningún problema en decir, en pecado yo fui concebido. Él entendía la realidad de la iniquidad. Por eso él le agradeció al Señor que le ayudara, que le perdonara su iniquidad. ¿Qué llevó a David a caer en ese pecado sexual? En ese pecado sexual con Betsabé, su iniquidad. Había una iniquidad arraigada en él, había información genética en lo espiritual que lo impulsaba, porque la iniquidad es una fuerza invisible, irresistible, que nos arrastra muchas veces a cometer pecados. Es algo que está en nosotros, es inherente a nuestra vida. ¿Cuál es el gran problema de la iniquidad? Que muchas veces no la vemos porque es una raíz. Nosotros vemos el fruto, que es el pecado, pero no nos estamos dando cuenta de que hay una raíz. Yo puedo cortar el fruto, pero si no quito la raíz, el fruto va a volver a aparecer en nuestra vida. El fruto va a volver a manifestarse y vamos a volver a repetir que esas conductas pecaminosas, esos hábitos pecaminosos que han estado presentes en nuestras generaciones y que se van a grabar en nuestro ADN y que van a pasar a nuestras generaciones. Por eso el Señor en Éxodo 25 dice, yo soy el Dios que castigo la iniquidad o la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, pero bendigo la obediencia de las personas hasta 1000 generaciones. Entonces yo creo que sí hay un llamado de parte de Dios a que hagamos un trabajo espiritual muy profundo. Esto no se termina con 20 minutos o 30 minutos de una enseñanza, se necesita que tengamos la revelación del Espíritu. La iniquidad es una puerta espiritual que le da acceso legal a Satanás para robarnos, oprimirnos, obstaculizarnos, para que no podamos recibir la plenitud de la bendición de Dios. Entonces, quédese con esta, de todas las que le he dado, quédese con esta, tendencia a repetir los pecados de los padres y de los ancestros. Tenga presente eso. Y ahora volvamos al caso de Jacob y su familia, ¿ok? Estamos ahí en ese momento en donde Dios le habla, pero le han pasado cosas. Violaron a su hija, sus hijos reaccionaron de una mala manera, mataron a todos los hombres de ese lugar, se robaron las cosas y ahora Jacob se siente en un gran problema. Pregunta, ¿cuál era la característica más negativa de Jacob? Engañador. ¿Cómo era Jacob? Engañador. Él era engañador. Pero ¿será que él era engañador porque era engañador? ¿O no será que él ya lo tenía? Lógicamente el nombre condicionaba la conducta. Pero si nosotros revisamos un poco la historia ancestral, ¿quién era el papá de Jacob? Yo lo dije al principio, Isaac. ¿Conoce algún momento en la historia de Isaac donde él también dijo mentiras? Cuando él tuvo que ir allá por una sequía a Egipto, y allá cuando llegó le dijo a la mujer, si te preguntan quién eres tú, no vayas a decir que eres la esposa mía, porque no sea que vayan y me maten por causa tuya. ¿Será que entonces el papá no era también así mentirosito? Pero si nos devolvemos un poquito más en la historia y nos vamos más atrás, ¿cómo se llamaba el abuelo de Jacob? Abraham. Le hago una pregunta a los que han leído la Biblia. ¿Será que Abraham en algún momento no dijo mentiras? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está repitiendo un pecado. Es un pecado que está presente ¿qué? En las generaciones. Aquí era un pecado de engaño, de mentira. Había algo en ellos que los llevaba a no reconocer la verdad. En nuestra familia puede ser diferente, puede que no sea un engaño de esa manera. Pero puede ser que en nuestra familia siempre están presentes los negocios ilícitos. O puede ser que en nuestra familia está presente siempre ¿qué? El adulterio. O puede ser que en nuestra familia siempre están presente cierto tipo de enfermedades. O puede ser que en nuestra familia siempre está presente el adulterio. O puede ser que en nuestra familia siempre están presentes los divorcios. No sé, para que vaya como pensando qué hay en mi línea generacional. Entonces, Jacob era así. Pero no solo ese pecado no quedó en Jacob, pasó a ¿quiénes?
a sus hijos. Génesis 34:13 dice, pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño. Hay una conducta que frente a la luz de la palabra de Dios es pecado y se está repitiendo claramente que en las diferentes generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, y ahora los hijos también son ¿qué? Engañadores. Pero no solamente los hijos son engañadores, los hijos de Jacob salieron ¿qué? Violentos. Hay un espíritu de violencia en ellos. Reaccionaron a una violación que lógicamente es un hecho agraviante, con dolo, con sevicia y que merece el castigo, pero en el juicio de Dios, no en la justicia humana de nosotros con nuestras propias manos. Ellos actúan con violencia. Se atrevieron a sacar que la espada y aprovecharse de una condición de vulnerabilidad. Aquí es donde se ve la injusticia de los hijos de Jacob, porque no se enfrentaron en condiciones similares. Siquem se aprovechó de la debilidad de Dina. Ahí hay una injusticia. Pero los hijos de Jacob se aprovechan de la debilidad física de los hombres de ese lugar. ¿Para qué? Para matarlos. Otra injusticia. Porque preste atención a lo que le voy a decir. Iniquidad atrae iniquidad. Injusticia atrae injusticia. Y esto me lleva o me permite explicar por qué fue violada. Pero antes de decirle por qué fue violada, entonces resaltemos lo de la violencia. ¿Quiénes eran violentos en la familia de Jacob? Esaú era violento. Porque cuando su hermano actúa en una injusticia, ese es el problema. Recibí injusticia, yo actúo en injusticia. Porque Esaú era más violento, Esaú era cazador, él era un hombre de guerra innato. Su hermano era un hombre de la casa, el que le gustaba MasterChef, al otro le gustaba todos los programas de Nat Geo. Eran diferentes. Pero los hijos de Jacob, de cierta manera, habían heredado la violencia familiar, pero no solamente por Esaú. La Biblia dice que Labán también era un hombre violento, porque Jacob, yo lo intuyo, lo deduzco de la palabra, porque Jacob llegó un día y se dio cuenta de que su suegro lo estaba mirando con unos ojos diferentes. ¿Y le entró qué? Miedo. Sus esposas, que eran hijas de ese hombre, le dijeron, sabes que mejor nos vamos, porque mi papá cuando se pone así, esa mirada yo la conozco, esa mirada así es una mirada peligrosa, no vaya a ser que mi papá se sienta amenazado porque ahora mis hermanos le están diciendo que tú hiciste la riqueza a causa de él, te quiten lo que tú tienes y nos maten a todos nosotros. Era lo que había en ese lugar. Entonces ahí vemos rasgos de la iniquidad presente en ellos. ¿Por qué violaron a Tamar? Porque, bueno, primero que todo, permítame decirle que esto es una injusticia. No debió suceder. Pero como le decía, injusticia llama injusticia. Años atrás, Jacob había actuado en injusticia. Dios había dicho que él iba a ser el heredero de la bendición del hijo mayor. Él iba a ser. Lo que pasa es que él lo quiso hacer en su fuerza y se aprovechó de una ventaja. La mamá tenía información privilegiada. Esaú se fue, tu papá lo va a bendecir, pero la bendición tiene que ser tuya. Y actuaron en injusticia. Esa no era la manera. Y esa injusticia que reclamó Esaú cuando él dijo, ¿por qué me has hecho esto? Es la injusticia que le está cobrando sobre su hija. Ahora su hija pagó la injusticia que él cometió, porque él nunca resarció el daño que había hecho. Él no lo había reparado. Y el enemigo se aprovechó de esa puerta de injusticia para sembrar ¿qué? Injusticia en la familia de Jacob. Entonces, recuerde, la iniquidad es un imán que atrae iniquidad. La injusticia de Jacob atrajo la injusticia de Siquem. Ahora sus hijos estaban sembrando ¿qué? Injusticia. ¿Y qué iban a cosechar? Injusticia más adelante. Importante que tengamos presente, la iniquidad se manifiesta a través de la carne y de sus obras. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, idolatría, hechicería, ira, gritos, maledicencia, terquedad, necedad, etcétera, 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 etcétera.
Pero eso que vemos a través de la carne es solamente el fruto de la iniquidad, mas no es la iniquidad en sí. No es esa transgresión o ese pecado generacional que está arraigado en nosotros, es el fruto, pero hay algo, hay una raíz profunda que nos lleva a reaccionar de esa manera. ¿Qué trae la iniquidad a la vida de una persona? ¿Cuáles son los efectos de la iniquidad? Impide el desarrollo de una vida espiritual efectiva, trae sordera espiritual. En esas áreas donde Dios aún no nos ha podido tratar por nuestra dureza, nosotros no somos capaces de oír bien a Dios. Entonces Dios ya nos pudo haber tratado en nuestra área familiar, entonces ya oímos la voz de Dios en el área familiar, pero no estamos escuchando a Dios de pronto en el área financiera y seguimos repitiendo esas tradiciones en nuestra vida financiera, lo que hizo el papá, lo que hizo el abuelo, lo que hizo el bisabuelo, porque hay áreas que todavía no se han purificado. Hay áreas en nuestra vida donde todavía no se ha recibido la luz del Señor. Entonces necesitamos preguntarle hoy al Señor qué áreas de nuestra vida aún están en oscuridad. Jacob tenía áreas de su vida que estaban en oscuridad y el enemigo estaba aprovechando eso para dañar, estorbar, entorpecer el plan que él tenía para Jacob y sus hijos más adelante. Ya Dios tenía el plan, ya Dios sabía lo que iba a hacer con ellos. La iniquidad trae ceguera espiritual. ¿Y cómo se manifiesta la ceguera espiritual? Con culpabilidad y con incredulidad. Entonces Dios nos está hablando hoy, yo no creo eso, ahí está la iniquidad operando, que no te deja ver ni entender lo que Dios está estableciendo. La iniquidad trae enfermedades, la iniquidad trae escasez financiera, la iniquidad trae agravio como el que le trajo la violación de la hija de Jacob, la iniquidad trae desorden sexual, la iniquidad genera maldiciones. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué a veces nos pasan cosas malas cuando decidimos caminar con Dios? Porque puede haber iniquidad en nuestra vida y necesitamos hacer algo con la iniquidad. La pregunta número 2 es, ¿por qué él le dijo, entréguenme los ídolos? Porque Jacob sabía que en la nueva temporada tenía que haber un cambio espiritual. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, necesitamos más cambio. No pretendas creer que lo has alcanzado todo. Puede llevar 20 años, 30 años, 40 años, pero siempre hay algo que trabajar en nuestra vida espiritual. Siempre. No hemos llegado a la profundidad del entendimiento de nuestro ADN espiritual. No, Dios nos va revelando progresivamente esas áreas que están obstaculizando, estorbando, perturbando lo que Él quiere hacer. Dios no nos va a revelar todo de tajo porque no creo que lo resistiéramos. No seríamos capaces de poder luchar contra todo lo que nosotros cargamos. Solo piense lo que ha hecho su papá, su mamá, solo piense lo que han hecho los abuelos, los bisabuelos, aquellos que tenemos un poquito de conocimiento y uno dice, hay mucho trabajo por hacer. Diga conmigo, hay mucho trabajo por hacer. Y por eso Él les dijo, para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida como familia, necesitamos un cambio espiritual. Y por eso les dice, desháganse de los ídolos, purifíquense y cambien sus ropas. Isaías 6:7 dice, con él tocó mi boca. Isaías está viendo el trono de Dios y ve que viene un ángel con un carbón encendido, le limpia los labios. Entonces dice, con el carbón tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. O sea que Isaías tenía estorbos para poder ver a Dios en una dimensión superior. Y uno de los estorbos se llama iniquidad. Lógicamente él también estaba reconociendo que había en él pecado, porque el pecado que tú no trabajes hoy se convertirá en iniquidad. ¿Para quién? Para nuestra descendencia. Dígalo conmigo, dígalo. Mi pecado, si yo no lo trabajo hoy, se va a volver ¿qué? Iniquidad para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, porque la maldad de los padres visita hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Será que no hay una responsabilidad espiritual para nosotros hoy? De resolver esos asuntos legales, espirituales,
que el enemigo está usando para dañar el plan de nuestra familia, porque Dios no está pensando en ti, Dios está pensando en tus generaciones también. Porque hay un plan generacional, pero a veces somos irresponsables. Dios nos está hablando y no queremos trabajar. Dios nos está hablando y nos quiere llevar a Betel, pero no queremos ir. Nos gusta quedarnos en Siquén, donde hay iniquidad. Dios no le había dicho a Jacob que se quedara en Siquén. Dios le había dicho directamente a dónde tenía que ir, pero él se quedó donde había ¿qué? Iniquidad. Y a nosotros a veces nos gusta estar en medio de ¿qué? De la iniquidad de la gente, porque hay atracción, ahí hay un imán que nos está jalando. Entonces yo tengo un imán de malos negocios y me junto con la gente que hace malos negocios. Me atrae y me gusta estar, y yo soy cristiano y tengo la luz de Cristo aparentemente, pero me gusta estar con esa gente. ¿Qué hacemos? Hay un espíritu de ira y de violencia. ¿Con quién termino juntado yo? Con la gente violenta. Me gusta el traguito. ¿Y con quién termino rodeado yo? Con la gente que le gusta el traguito. Pero no queremos hacer nada para despojarnos de esto. Jacob le dijo, desháganse, purifíquense. Salmo 109, 17, 18. Dice, también amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. ¿Dónde está la iniquidad? En las entrañas. ¿Dónde está la iniquidad? En los huesos. ¿Dónde está la vida? El profeta Ezequiel, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Profetiza sobre los huesos. Profetiza, porque ahí está la vida. ¿A dónde llega la palabra de Dios? Penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta el punto más profundo de tu hueso. Ahí llega la palabra de Dios. Pero hay que permitir que esa espada encendida entre, penetre y nos sane. Entonces necesitamos deshacernos, purificarnos y cambiarnos de ropa. Significa que hay que hacer un trabajo espiritual. Eso es lo que Jacob nos está enseñando. Hey, lugar espiritual. Y pregunta número 3, para que terminemos en esta mañana. ¿Por qué Betel? ¿Por qué no le dijo, vete allá donde tu papá y tu mamá? ¿Por qué Betel representa un lugar de luz? ¿Será que alguien puede ver si la luz no está encendida en medio de la oscuridad? ¿Necesitamos qué? Luz, la luz de Cristo, la luz del Espíritu. Betel representa un lugar de revelación y es el lugar donde el Espíritu Santo nos quiere llevar, a un lugar de revelación. ¿Cuántos quieren ir a un lugar de revelación? A que Dios les muestre cuál es la iniquidad que hay que romper, cuál es ese estorbo en el plan de Dios. Necesitamos ir a un lugar de revelación. Entonces te resumo en esta mañana. ¿Cómo derrotar la iniquidad? Número 1, necesitas una revisión profunda de tu corazón, permitiendo que Dios te examine. Por eso David le dijo, examíname Dios, pruébame y conóceme y ve si en mí hay caminos de perversidad. Iniquidad es igual a perversidad. Hay que decirle a Dios, llévame y examíname. Número 2, escriba lo que Dios le esté revelando, escríbalo. No sé si a Dios alguien le reveló algo, ahora le voy a ayudar con algunas cositas y de pronto Dios le puede revelar para que oremos en esta mañana, pero escríbalas. ¿Qué fue lo que me reveló Dios? Y la revelación se fue y usted quedó igual que antes. ¿Cuántos quieren de verdad que su vida cambie? Para bien, no para mal. Como 10, los demás lo están dudando todavía. Voy a volverlo a preguntar, ¿cuántos quieren que su vida cambie para bien? Pero dígalo con entusiasmo. Le digo una cosa, si la respuesta de Dios dependiera de la emoción con la que usted se expresa, ¿será que Dios se manifestaría? ¿Cuántos quieren que su vida cambie para bien? Bueno, ahora sí ya Dios dijo, bueno, ahora sí voy a actuar. Porque en la medida que yo le pongo carga espiritual al lugar, el lugar responde con unción. Entonces la unción también depende de que usted diga, yo sí quiero. A ver, ¿cuántos dicen, yo sí quiero? Eso, ahora el Señor dice, ahora sí, ya entendí, la iglesia ya despertó, ahora sí quieren. Y Él va a enviar ángeles y va a enviar ángeles que nos ayuden a ministrar hoy el Espíritu Santo. Pero tiene que haber deseo. Lo tercero, hay que pedir perdón por el pecado y por la iniquidad. Por mi pecado y por la iniquidad que hemos visto en nuestra familia.
Luego en oración, en cuarto lugar, vamos a desarraigar la iniquidad, nos vamos a deshacer. Desháganse de los ídolos. Y luego nos vamos a purificar y a cambiar de ropas, que significa vamos a romper las consecuencias de esa iniquidad, esas maldiciones. Entonces, para que tenga presente, algunas, no son todas. Seguramente el Señor nos permitirá hablar otra vez de este tema o de las maldiciones y lo profundizaremos. Pero mientras tanto, por ejemplo, hay un fruto que son los problemas financieros crónicos, pobreza, miseria, los negocios que no prosperan. Eso es lo que se ve. La causa, el robo, el fraude, la brujería, la idolatría, confiar en el hombre, robarle a Dios. Problemas ginecológicos en la mujer, flujo de sangre continuo, desorden de la menstruación, esterilidad, abortos espontáneos. La causa, incesto, adulterio, divorcio, perversión sexual, abortos, pornografía, fornicación, rebeldía, desobediencia. Enfermedades crónicas, causa, la idolatría, la hechicería, el derramamiento de sangre. Ser propenso a accidentes, la causa, homicidios, muerte, derramamiento de sangre inocente, culto a muertos, espiritismo, hechicería, masonería. Problemas maritales, causa, divorcios de nuestras generaciones, deslealtad, idolatría, hechicería, adulterio, incesto. Problemas mentales, causa, orgullo, altivez, confianza en las riquezas, testarudez. Y hay muchos más. Pero fue lo que el Señor me puso porque creo que hay muchos que tal vez se identifican con esto. Amén. Entonces, ¿quién pudo identificar algo de iniquidad en su familia? Entonces le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar en esta mañana. Vamos a cerrar los ojos y vamos a oír la voz del Espíritu invitándonos. Suelte todo lo que tenga en sus manos. Y acepte la invitación de ir a Betel. Cierre sus ojitos. No tiene que verme, no tiene que observarme o no tiene que ver lo que pasa en el lugar. Mire lo que hay en su interior. Y pídale al Espíritu Santo que usted pueda ser obediente y vaya a Betel. Salga de ese lugar de iniquidad llamado Siquem. No es el lugar de nosotros como hijos. Necesitamos Betel y yo me tomo de la mano del Espíritu y voy a un lugar de luz, no de oscuridad. Y salgo de ese lugar de oscuridad. Salgo de Siquem en el nombre de Jesús, lugar de iniquidad. Y voy a Betel, a un lugar de revelación. Espíritu de Dios, trae revelación a nuestra vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que podamos ver, entender, comprender esos pecados generacionales que han estado presentes y que están hoy estorbando tu obra poderosa para mi vida y la vida de mis generaciones. Señor, hoy reconocemos que hemos pecado contra ti. Pero hoy me arrepiento por lo que mis generaciones y yo hemos cometido. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús, porque mis generaciones y yo hemos robado, porque mis generaciones y yo hemos sido fraudulentos, porque mis generaciones y yo sí hemos practicado la brujería, la idolatría, porque hemos estado involucrados en prácticas ocultistas, porque te hemos robado a ti, Señor, porque hemos confiado en el hombre. Y tu palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque hemos participado de prácticas sexuales perversas, porque hemos auspiciado, participado del aborto, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, porque nuestras generaciones y yo hemos sido rebeldes, desobedientes, porque nuestras manos se han ensuciado con sangre inocente, porque nuestras manos han asesinado, Señor. Te pedimos perdón porque hemos estado involucrados en prácticas ocultistas abominables como el espiritismo, la masonería, porque nuestras familias y yo hemos sido desleales.
porque hemos pagado el bien con mal, hemos actuado con injusticia. Te pedimos perdón porque mis generaciones y yo hemos sido orgullosos, altivos, testarudos, tercos, porque hemos confiado en las riquezas, porque hemos abusado del pobre, del débil, del necesitado, en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos que nos perdones y que nos limpies en el nombre de Jesús. Hoy, en la autoridad de Cristo, clamamos para que el perdón sea derramado hoy por todas estas cosas que hemos confesado. Y pedimos en el nombre de Jesús, a esta hora, que ese vestido de maldición, que ese vestido de iniquidad sea desarraigado en el nombre de Jesús. Que hoy se cumpla la palabra de Zacarías 3, cuando ordenaste en el nombre de Jesús a que tus ángeles cambiaran las vestiduras de maldición, vestiduras de pecado del sacerdote. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que desarraigues de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, esa iniquidad o estas iniquidades ahora mismo. Y usted va a hacer la acción en lo natural. Usted se va a quitar el vestido ahora. Quítese ese vestido y diga: ordeno en el nombre de Jesús que toda iniquidad que está anidada en mis huesos, en mis entrañas, salga ahora en el nombre de Jesús. Y mencione, si es la iniquidad de adulterio, sale esa iniquidad, sale la iniquidad de perversión sexual, sale la iniquidad de fornicación, de pornografía, de rebeldía, sale esa iniquidad de muerte, esa iniquidad de ocultismo, esa iniquidad de hechicería, esa iniquidad de orgullo, de altivez, sale de mis huesos, sale de mis entrañas. Ahora, en el nombre de Jesús, háblele a esa iniquidad y dígale: sales hoy de mí, sales de mis huesos, sales de mis entrañas, sales de mi ADN espiritual, ahora, en el nombre de Jesús. Y hoy cancelamos, en la autoridad de Cristo Jesús, todas las maldiciones que llegaron: problemas financieros, problemas de enfermedad, problemas ginecológicos en la mujer, propensión a accidentes, problemas maritales, problemas mentales. Los reprendemos y lo echamos fuera. Toda maldición que estaba adherida a esa iniquidad hoy se va en el nombre de Jesús. La soltamos, la echamos fuera, fuera, fuera. Y levante sus manos y dígale: Señor, así como en José, y préstele atención a lo que le voy a decir. José era hijo de Jacob, pero ya en José se manifestó una naturaleza diferente. Cuando José fue tentado al pecado sexual, él dijo: yo quiero agradar a Dios, y se mantuvo puro. Hubo un cambio en la generación. Pero el Señor nos enseña a través de la historia de José y sus hermanos que todo depende de la actitud del corazón. Sus hermanos siguieron siendo violentos. Sus hermanos siguieron siendo envidiosos. Sus hermanos quisieron asesinarlo. Pero José nunca respondió con iniquidad. Algo pasó en el espíritu de José. Y es lo que clamamos que pase hoy en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que esa unción que rompió el yugo en José sea la unción que venga a tu vida ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Solo levanta tus manos y dile: Señor, úngeme con aceite. Úngeme. Úngeme, Señor. Para que mi historia y la historia de mis generaciones sea diferente a la mía hasta el día de hoy. Úngeme. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me está ungiendo. Está quebrando. Está quebrando.